Buenos días. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, señor presidente, a finales del mes pasado, a finales de marzo, la Fiscalía General de la República inició la investigación sobre el homicidio de 19 migrantes asesinados en Camargo, Tamaulipas. Esta investigación la inició la autoridad local, pero al considerarse un delito federal, atrajo este caso a la FGR. Estos delitos presuntamente se cometieron el 22 de enero y hay 12 policías detenidos acusados de abuso de autoridad y de homicidio. Se sospecha que los policías alteraron las pruebas en el lugar de este delito, donde presuntamente se cometió este delito. Los casos de abuso de autoridad se han hecho mediáticos en los últimos días. Particularmente cobran relevancia los abusos de autoridad cometidos contra migrantes. Basta recordar el caso de Victoria Salazar, quien perdió la vida al ser detenida por policías locales de Tulum, Quintana Roo. ¿Qué se sabe sobre la investigación de Camargo, Tamaulipas? Particularmente, ¿qué responsabilidad tiene la autoridad local, los policías? Bajo estos casos, señor presidente, ¿no valdría la pena mandar una iniciativa de reforma, establecer nuevos protocolos de actuación para las policías locales, particularmente las estatales y municipales? ¿Qué pasó en gobiernos anteriores, quienes presumían que se estaba capacitando a la policía, quienes les hacían exámenes de control de confianza para poder prestar un servicio a los ciudadanos? ¿Qué pasó con esos exámenes? Y preguntarle si valdría la pena poner este tema en la agenda, capacitar a los policías en actuación. Muchas veces los policías locales perciben un sueldo muy bajo, no tienen preparación y son cooptados fácilmente por la delincuencia. Ante esta situación, los policías se ven obligados a establecer sus propios protocolos y códigos de ética para actuar ante casos de peligro. La mayoría de los policías tienen la convicción de prestar un servicio, pero se enfrentan a situaciones muy complicadas. También hay una situación. Parte de la ciudadanía no respeta a la policía por esta situación que se ha presentado con los años. La pregunta, señor presidente, ¿valdría la pena mandar una reforma, establecer un programa de capacitación a los policías locales? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, se debe de tomar en cuenta que se está avanzando bastante con la integración de la Guardia Nacional. Esto significó un paso adelante, porque había una desatención completa. El ciudadano estaba totalmente indefenso. Y es cosa de recordar que se contaba con 40,000 elementos de la Policía Federal y la mitad estaban en funciones administrativas y de la otra mitad realmente se contaba con 10,000 policías federales para todo el país. 10,000 para todo el país, sin formación, sin disciplina, con muchos vicios, sin cuarteles, un desorden completo. Entonces, al crearse la Guardia Nacional, pues se ha ido avanzando. Solo en elementos, ya hay 100,000 elementos de la Guardia Nacional. Ya se tienen 160 cuarteles terminados, equipos de protección, personal capacitado, profesional. La Guardia se ha ido construyendo con el apoyo de la Secretaría de Defensa, de la Secretaría de Marina,
sea, vamos avanzando. En el caso de los policías estatales y municipales, nosotros tenemos que actuar con respeto a las soberanías de los estados. Sin embargo, en lo que corresponde al presupuesto federal que se les transfiere de acuerdo a lo que establece la legislación, hay un presupuesto que se transfiere para seguridad a los estados. Anteriormente, ese presupuesto se transfería sin ningún tipo de condición y se usaba para muchas cosas y no para garantizar la seguridad pública. Entonces ahora ya se hizo una reforma y hay una definición de cómo utilizar ese presupuesto y se incluye en ese presupuesto, en esa transferencia de recursos, el que se destinen apoyos a las policías municipales y estatales. Cuando nos toque informar sobre seguridad, le voy a pedir a la secretaria de Seguridad que les explique sobre esto, que fue una reforma importante, aceptada por todos los gobernadores, con ese propósito de que se mejoren las policías municipales, las policías estatales. Hay estados, en la actualidad, en donde son más los elementos de la Guardia Nacional que los policías estatales, porque no se le dio importancia, se abandonó. Hay otros estados que son ejemplo por el número de elementos que tienen, por lo que le pagan a los policías, las prestaciones a los policías, por la disciplina y sobre todo por los resultados. Es decir, que no tienen violencia en esos estados. Entonces, sí es un tema importante. Yo he comentado en otras ocasiones y lo voy a seguir haciendo, de que desgraciadamente suceden hechos lamentables y bochornosos, tristes, como lo que pasó en Tulum, esto que mencionas de los migrantes de Camargo, duele mucho. La diferencia, desde luego, deseamos que esto no pase y lo estamos atendiendo en los orígenes, atendiendo las causas, que no se siga descomponiendo la relación en lo social, que no siga habiendo desintegración de las familias, que no se abandone a los jóvenes, que eso es muy importante, se haga a un lado el pensamiento individualista, materialista, el triunfar a toda costa, el querer tener dinero, el querer tener riquezas, el querer tener carros últimos modelos, el tener ropa de marca y las alhajas y todo ese estilo de vida, ¿no? Que se impuso durante mucho tiempo, el lujo barato, y que se fomenten los valores que tenemos los mexicanos,
en las familias, en los pueblos, la gran reserva de valores morales, culturales, espirituales, todo eso ayuda, la parte social, el que se atienda a los jóvenes, que tengan trabajo, que no sean enganchados para el crimen, para la delincuencia, todo eso que estamos haciendo, todo esto, no permitiendo la corrupción en las autoridades y una cosa importante también, no permitir la impunidad, que si se comete un delito de estos atroces, inhumanos o cualquier delito, haya castigo. O sea, en el caso de Tulum están detenidos los policías. En el caso de Camargo están detenidos los policías y vamos a pedir información de cómo van los casos. Asesinaron a los de la familia Miller, de Barón, la mayoría está en la cárcel de los que participaron y no termina todavía la investigación. O sea, que no se permita la impunidad, que se castigue y que no toleremos actos arbitrarios. Mi segunda pregunta, señor